Segundo punto sería la desestimación de las alegaciones formuladas a la aprobación inicial de la plantilla orgánica y, en consecuencia, la aprobación definitiva de la misma. Da cuenta la señora secretaria. Examinado el expediente de aprobación de la plantilla orgánica correspondiente al ejercicio 2016, resultando que fue aprobada inicialmente en el Pleno de 22 de marzo del 2016, fue publicado en el BON de Navarra con fecha 6 de abril del 2016, resultando que durante el periodo de exposición se han presentado un total de 5 reclamaciones, resultando que las citadas reclamaciones han sido informadas por la Secretaría General del Ayuntamiento, visto los fundamentos de derecho que justifican el expediente y visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Servicios Generales con fecha 17 de mayo de 2016, se acuerda desestimar las alegaciones en base a los fundamentos establecidos en el informe jurídico emitido por Secretaría General. Segundo, aprobar definitivamente la plantilla orgánica correspondiente al ejercicio del 2016. Tercero, publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que produzca efectos jurídicos. Cuarto, el acuerdo que recaiga se notificará a los reclamantes indicándoles expresamente los recursos que procedan. Y, por último, remitir copia al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra. Bien, antes de dar la palabra a los grupos, simplemente referirme a que se habían presentado 5 alegaciones, de las cuales una pues era una alegación que no traía ningún tipo de fundamento jurídico en cuanto a la pretensión, sino que era una opinión, una manifestación del trabajador disconforme con una modificación de la denominación del puesto. Otra hacía referencia a una situación concreta personal de la relación que mantenía con el ayuntamiento y que por tanto no era en sede de plantilla orgánica donde se tenía que resolver, y las otras 3 hacían referencia a algunas plazas que figuran como vacantes a pesar de estar ocupadas desde hace años con personal en virtud de sentencias, y era la discusión de si son personal indefinido, si tienen que considerarse la plaza vacante o en activo. El informe jurídico lo deja medianamente claro, con lo cual se desestiman por esas razones que son puramente jurídicas o legales. Dicho lo cual, Izquierda Unida, Esquerra. Sí, bueno, yo previamente quiero decir que otra vez en un documento oficial se comete una grave falta de ortografía cuando se pone favorable el dictamen en las 2 con B. Entonces, es que es documento oficial, no es un correo electrónico mandado así de manera informal. Entonces, bueno, quiero llamar la atención sobre eso para que se corrija en primer lugar. En segundo lugar, pues quiero hacer aquí una distinción entre la parte técnica y la parte política, porque decía el señor alcalde en el pleno que tuvimos a raíz del pleno extraordinario sobre las pintadas, que es verdad que a lo mejor la alusión al cambio puede ser muy genérica, pero cuando lo hace quien lo hace, pues ya todo el mundo sabe de qué tipo de cambio se está hablando. Y entonces la cuestión es no solo la intención, sino la percepción. Entonces, la percepción, yo creo que entre la plantilla de trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento es bien diferente, a lo mejor, a la intención que el equipo de gobierno pueda llegar a albergar o pueda tener. Porque a poco que rascas en las opiniones de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, enseguida sale a la palestra pues actitudes que no cabría calificar como propias de un gobierno de izquierdas, que se debería distinguir por el respeto y por el apoyo que prestan a los representantes y a los trabajadores y trabajadoras en general. Hay bastantes quejas, además, sobre el comportamiento que tiene el segundo teniente de alcalde en ciertas reuniones y en ciertas actitudes. Y ya sé que a lo mejor alguna persona del equipo de gobierno me dice que no se lo cree, pero yo creo que empieza a ser Vox Populi en este ayuntamiento, y yo creo que es conocido ya por varias personas, ¿no? Incluso por miembros del equipo de gobierno o por personas
vinculadas a grupos políticos que forman parte del equipo de gobierno. Entonces, yo creo que por un lado está la parte técnica, yo en la parte técnica no me voy a meter, creo que está bien hecha, pero luego está la parte política. Y en la parte política, la actitud del equipo de gobierno, a mi modo de entender, en estos casos deja mucho que desear. Se está además pendiente de la incorporación de una persona para la dirección de recursos humanos de este ayuntamiento y creo que es otra reivindicación también de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que cualquier modificación que se pueda hacer a partir de este momento se aguarde al momento en que esa persona se incorpore a trabajar. Entonces, teniendo en cuenta también que voté en contra de la plantilla orgánica tal como se planteó inicialmente, aunque en esta parte el tema de las alegaciones, y también sirve para el siguiente punto, el número 3, toda la parte técnica, yo no tengo nada que reprochar ni nada que decir, sí que me abstendré como tirón de orejas desde el punto de vista político al equipo de gobierno y a las actitudes que está teniendo con los representantes, al menos, y las representantes de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Gracias. Gracias, Alfredo. PSN. Sí, nosotros en comisión nos abstuvimos por respeto al buen trabajo de Secretaría en cuanto al estudio minucioso de las alegaciones. Pero bueno, en este punto sí que, en coherencia con nuestra oposición a la aprobación definitiva de la plantilla orgánica, vamos a votar en contra. Gracias, Sergio. UPN. Sí, buenas tardes. Bien, nosotros vamos a votar en contra también por dos cuestiones fundamentales. La primera es que entendemos que hoy se abre el plazo para posibles recursos de algún aspecto de la plantilla que se aprueba hoy definitivamente, y en segundo lugar porque entendemos que falta documentación en el expediente. Ahí se hace constar que hay 5 alegaciones y en el dictamen se acompañan solamente 4 escritos de ellos. Hay uno que falta, entonces entendemos que el tema es grave porque no sé si intencionadamente o por un descuido se está ocultando de alguna forma información a los concejales. En cualquier caso, el hecho de que no esté ese escrito pues nos lleva a tener que casi hacer un acto de fe a lo que contiene el informe. Y es que el informe pues dice recoge lo que contempla ese escrito y se contesta de forma denegatoria a lo que recoge, ese escrito que nosotros... Juan Carlos, si nos puedes indicar qué escrito, porque en principio no debería faltar ningún escrito ni de alegación ni informe jurídico, es decir, que estaba entre la documentación. Estoy hablando de la alegación, para no dar nombres, que creo que no procede, por lo menos yo no lo he encontrado en el expediente. Estamos hablando de casi 51 folios y no aparece la reclamación número 5. El escrito que se presenta no está en el expediente. Comprobaremos el expediente original, pero en principio estaba, porque de hecho está numerado, yo creo que estaban todos debidamente fotocopiados. Comprueba igual yo lo he comprobado varias veces, porque me chocaba y no está. O por lo menos yo no lo he encontrado. Nada más. A ver, señor alcalde, yo lo he comprobado. Sí, no, a ver. Lo he comprobado tanto en la documentación de la comisión y en la del pleno, por si había un despiste y en uno estaba incluido y en el otro no, pero... De todas formas, en cualquier caso, creo que se tratará de un mero error material que se podría haber subsanado en cualquier momento que se hubiera dicho, porque es cierto que yo no he manejado el expediente como tal y sí que tengo los 5 y no tiene ninguna
ninguna cuestión, o sea, nunca se va a ocultar nada, pero además es que no tiene en particular, en este caso concreto, no tiene ninguna cuestión que se pueda pretender, porque además sería absurdo, porque si se ocultase una reclamación sería supuestamente para no darle respuesta, lo cual la persona interesada lógicamente iba a decir, oiga, ¿qué hay de lo mío que yo tengo mi sello de entrada? Entonces, no sé, comprobaremos a ver lo que ha sucedido, pero vamos. Y salvo que se nos indique por la secretaria que no se pueda votar en estos momentos, entiendo que ¿Y en la comisión tampoco estabas? eso es lo que está diciendo, pero no lo sé. ¿La comisión tampoco? Yo no asistí a esa comisión y entonces cuando ha llegado la documentación del pleno ha sido cuando me he puesto a revisar si efectivamente estaban todos los escritos de alegaciones de los trabajadores. Y yo sé lo que faltaba aún. Bien, bueno. Comprobaremos según me indica. H. Bildu, ¿va a intervenir? Sí, bueno, yo simplemente quería comentar cuando el representante de Izquierda Unida habla desde el equipo de gobierno, pues evidentemente nos estaba metiendo a todos en el mismo saco y quiero aclarar que por lo menos este grupo municipal respeta, como tiene que ser respetada, la parte sindical de los trabajadores y las trabajadoras de este ayuntamiento y desde luego vamos a trabajar con ellos en todas las reivindicaciones que presenten, evidentemente. Por cambiando nada. Vale, no sé si hace falta una segunda vuelta. Izquierda Unida. PSN. PN. Vale, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor del dictamen? 10. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? Vale.